Muy amable, Esteban, te agradezco esta invitación, agradezco tus palabras y obviamente para mí es realmente un honor estar acompañándolos a ustedes en este taller de historia de la arquitectura. Entonces, pues considero esto un privilegio. Eh, y sin mayor preámbulo, voy a comenzar dando algunos antecedentes para ir entrando en contexto de lo que va a ser la ciudad de Tenochtitlan, que por cierto es, hasta donde tenemos información, la ciudad, o sea, una de las últimas ciudades antes de la conquista española. Entonces, pues vamos a ver, porque antes de esta ciudad de Tenochtitlan, de la ciudad azteca, hubo obviamente una presencia muy antigua, ya con elementos de urbanismo. Entonces, pues voy a referirme brevemente a eso para ya luego entrar al tema principal. Miren, a través de la arqueología hemos podido constatar que el comienzo, el inicio de algunos elementos que ya están indicando la presencia de un urbanismo, aunque obviamente al principio muy poco desarrollado, lo tenemos con una antigüedad más o menos de 1000 años antes de nuestra era. Es decir, hubo una cultura, la cultura olmeca, en la cual vemos ya que hay ciertas disposiciones, ciertos trazos de algunos de sus edificios, hay ciertas orientaciones en relación a ellos, a alguna plaza que construyen, en fin. La materia prima obviamente es fundamentalmente piedra, aunque también en ese momento, con esa antigüedad, ya hay algunos edificios hechos de lodo. Pero, en fin, siempre esta arquitectura, digamos, inicial, va a estar obviamente dedicada a los dioses, ¿no? Recuerden que los pueblos de la antigüedad, en Egipto, en Mesopotamia, China, en fin, en los Andes, y aquí en Mesoamérica, pues había cultos muy específicos a distintas deidades, ¿no? Mesoamérica no fue un caso ajeno a esto, y es así como vemos que los primeros asomos de un urbanismo lo vamos a ver entre este grupo olmeca, pero dedicados principalmente a, digamos, a deidades y demás. Y claro, eso va acompañado además con la elaboración escultórica, representación a través de esculturas en piedra, algunas de ellas enormes, monumentales, como las llamadas cabezas olmecas, que a veces tienen más de 2 metros de alto, ¿no? Pero en fin, el hecho es que ya, y algo que es muy importante, es que ya estamos ante sociedades, eh, podríamos llamar con un estado incipiente. Ya hay la presencia de un estado en el cual hay un grupo dirigente que va a controlar diversos aspectos de la sociedad, aspectos económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera, ¿no? Y claro, un gran grupo de especialistas, de trabajadores, que son los que van precisamente a llevar a cabo la construcción de estos primeros centros ceremoniales y también de sus instrumentos y algo que no he dicho, pero fundamentalmente su economía se basaba en la agricultura. Era, digamos, el elemento primordial para ellos de subsistencia, ¿no?
Después de ese año, más o menos, de ese año 1000 antes de nuestra era, vamos a ver, por ejemplo, que hacia el año 600 empiezan a aparecer en varios lugares de Mesoamérica otros centros ceremoniales, también con edificios, algunos de ellos monumentales, por ejemplo, en Cuicuilco, es un sitio que está aquí en la Ciudad de México, aquí en el centro. eh, en ese sitio, por ejemplo, construyen un edificio circular que tenía un diámetro de 150 metros y está construido en base a piedra volcánica, era la materia prima que se utilizaba, y recubierto de lodo, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué esa forma circular? Por ejemplo, no fue el único edificio, había también edificios de planta cuadrangular, rectangular, etcétera. Pero este, que es el de mayores dimensiones, tenía esta forma porque el área central de México es un área volcánica por excelencia. Y muy cerca de Cuicuilco, y lo podemos ver aquí desde en la ciudad, hay bueno, está prácticamente dentro de la ciudad, hay un volcán, hay un pequeño volcán llamado Xitle, en lengua náhuatl. Eh, y este volcán, pues, empezó en aquellas épocas, una vez construida Cuicuilco, en fin, empezó a echar fumarolas, empezó a crear ciertos temblores, eh, a hacer erupción finalmente. Y esta ciudad, al igual que como ocurrió con el Vesubio, ¿verdad? En Pompeya y Herculano, empezó a cubrir con la lava lo que era aquella primera población de Cuicuilco, ¿no? Entonces tuvieron que abandonarla e irse un poquito más al norte, ¿verdad? Ahora sí que ante el embate de la naturaleza, ¿no? Pero también aquí ya en Cuicuilco vemos pues cómo esta forma circular del edificio, piramidal, también, digamos, está imitando a un cono volcánico. Y también la arqueología ha permitido encontrar la presencia de figuritas de deidades, de dioses, con un gran brasero sobre la cabeza que implica o que está representando en cierta forma también al volcán. Y estas figurillas representan a un dios con arrugas, es un dios viejo, y del fuego, así se le conoce, dios viejo y del fuego, claro, por todo aquello que ellos habían visto de las erupciones y demás, ¿no? Entonces, no es Cuicuilco el único lugar donde vamos a ver estas presencias, va a haber otras, en fin, pero la primer gran ciudad de la que tenemos noticias a través de la arqueología va a ser Monte Albán en Oaxaca, en el actual estado de Oaxaca, o sea, un poco más a 800 kilómetros hacia el sur, al sureste de la Ciudad de México, ¿no? Allí, en una montaña, en un cerro, conocido como Monte Albán actualmente, se va a ir trabajando, se va a ir estableciendo, haciendo trabajos de allanamiento para poder en la parte alta ubicar una gran plaza, la plaza de Monte Albán, y esto va a ocurrir alrededor del año 500 antes de nuestra era. Pero aquí sí ya estamos ante el manejo de grandes piedras para las construcciones, se ve que había una mano de obra muy grande, muy amplia. Obviamente había un control por parte del grupo dirigente, que era el que iba precisamente a controlar, a dirigir todas estas obras, y así empieza a desarrollarse a lo largo de más o menos unos 800 años. A partir del año 500 vamos a ver cómo se va desarrollando Monte Albán. El grupo que lo habita es un grupo conocido como zapotecas, la etnia zapoteca. Y
allí finalmente vemos cómo se va a configurar esta gran plaza formada por edificios que están circundando y también edificios al interior de la plaza misma, ¿no? Ya es una sociedad muy compleja. Se ha calculado que allí pudo haber entre 40 50 mil habitantes en su momento de esplendor, ya hacia el año 500, 600 de nuestra era, ¿no? Es una ciudad que se prolonga muchísimo en el tiempo, ¿no? Entonces, es, como digo, quizá la primer ciudad que ya muestra, ahora sí, toda una complejidad, no solo social, sino también en sus elementos arquitectónicos. Y paso ahora aquí al centro de México, otra vez un poco más al norte, a unos 35 kilómetros de la actual capital de la Ciudad de México, a Teotihuacán. Teotihuacán va a ser la primer, digamos, gran urbe del altiplano. Eh, Va a tener sus inicios al principio de nuestra era, ¿verdad? Y se va a prolongar durante 650 años, ¿no? Más o menos 6 siglos y medio, en el cual la ciudad va agrandándose hasta llegar a tener una extensión de 23 kilómetros cuadrados, ¿no? Y se ha calculado que su población pudo ser entre alrededor de unos 100,000 habitantes, ¿no? Pero aquí sí ya vemos, digamos, un patrón urbano muy definido. La ciudad tiene una gran calzada de 1,5 kilómetros de largo, más o menos, ¿verdad? Orientada norte-sur, que conocemos como Calzada de los Muertos, y otra transversal, o sea, que la ciudad está hecha en 4 cuadrantes, ¿no? Y vemos cómo allí hay los primeros edificios ya son edificios como la llamada pirámide del Sol y otro, la pirámide de la Luna, que ya llegan a tener 62 metros de alto, imagínense, y una base de más de 200 metros, ¿verdad? Eran edificios cuadrangulares, en fin, cuya materia prima para la construcción era piedra volcánica, sobre todo, pero ahora ya se recubría con estuco, es decir, con una mezcla de cal y arena, ¿verdad? Era un enlucido que se colocaba y sobre él se practicaron pinturas, se pusieron pinturas, en fin. Era ya una ciudad que además tenía el área de habitación, ha sido excavada algunas de ellas. De Teotihuacán conocemos, yo creo que el 15% de toda la extensión de la ciudad. Y entre ese 15% se han encontrado estas áreas habitacionales, ¿verdad? En las que, por lo general, algunas de ellas están hechas en módulos de más o menos 60 metros por lado. Y al interior, claro, tienen un acceso, están, digamos, el acceso muy restringido, 1 o 2 accesos, y adentro tienen patios, drenajes, tienen habitaciones, y siempre hay un área sagrada, es decir, al interior de estos conjuntos departamentales hay siempre un área con un pequeño altar, en fin, dedicada a los dioses, además de toda la pintura mural que es riquísima. Llegaron a pintar inclusive algunos en algún momento hasta en los pisos mismos, ¿no? O sea, esto es para que se den una idea. Y Teotihuacán llega a influir hasta muchas regiones de Mesoamérica. Inclusive tuvo relaciones con Oaxaca, con Monte Albán, precisamente, ¿no? En fin, podría relatarles como preámbulo muchas de las ciudades, Cholula es otra, en el estado de Puebla, que alcanzaron importancia regional y también arquitectónica, ¿no? Eh, entonces, ahora sí, vamos a pasar voy a hablar algo sobre Tenochtitlan.
que es el tema que nos ocupa. Como ven, previamente había habido ya toda una experiencia en el aspecto de la construcción, del manejo de materias primas, el acarreo de tierra, etcétera, para rellenos, en fin, ¿no? Entonces, hemos podido ver que en términos generales, algunas de las ciudades prehispánicas fueron construidas en diferentes medios ambientes. Ya dije montañas, por ejemplo, el caso de Monte Albán, ¿no? En la parte alta de la montaña hay varios casos así, pero también, por ejemplo, la zona maya, ya cercano a Guatemala, e incluido Guatemala y Honduras y Belice, ahí se desarrolla los mayas, los cuales además van a construir en un medio selvático, ¿no? Que tienen que controlar a la vez que aprovechar la materia prima para sus construcciones, para ir erigiendo sus edificios, etcétera, ¿no? Pero la ciudad de Tenochtitlan y su vecina y otra ciudad juntita, que es Tlatelolco, las dos son aztecas, se hicieron en un medio lacustre. Entonces, esto marca una diferencia muy grande con estas otras ciudades. Teotihuacán mismo se desarrolló en un gran plano, en una área plana, otras, como dije, en montañas, otras en selva, en zona tropical, en fin. Pero aquí en el centro de México, en el altiplano, 2.400 metros de altura más o menos, estaba el lago de Texcoco. Y los mexicas, en un momento dado, o aztecas, es lo mismo, mexica o azteca, me voy a referir como aztecas. Los aztecas van a llegar después de una larga peregrinación y van a fundar en medio del lago su ciudad, ¿no? La de Tenochtitlan. Y esto, pues claro, imagínense la tecnología que tuvieron que desarrollar, y hemos encontrado, por ejemplo, grandes pilotes de madera, ¿verdad? Colocados uno junto a otro para dar cimiento a las construcciones. Entonces, además, pues el acarreo de materiales, sobre todo también volcánicos, de piedra, lodo, madera de los alrededores, en fin, todo esto, para poder ir empezando asentando su ciudad. Y lo primero, claro, que van a realizar, que van a construir, es el espacio sagrado. Todas estas ciudades en general cuentan con un espacio sagrado y un espacio profano, es decir, el espacio sagrado es el espacio de habitación de los dioses, el espacio profano es el de habitación de los hombres, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a empezar con la primer lámina, para lo cual también debo comentarles que para conocer Tenochtitlan partimos de la base de dos ramas del conocimiento, que son precisamente la arqueología, por un lado, pero ya para esta época final, antes de la llegada de los españoles, contamos con muchas fuentes históricas que nos dicen cómo era la ciudad, sus características, pero también con pictografías, con códices. Y aquí tenemos uno. Vean ustedes. Este códice se llama mendocino, o Mendoza, porque ya en los primeros años de la colonia, después de que es conquistada esta ciudad por los españoles en 1521, se instaura la colonia y el rey de España nombra un virrey. El primer virrey es precisamente don Antonio de Mendoza, quien solicita información de cómo hayan sido estas ciudades, la cual, claro, al momento de la conquista, pues la destruyen y asientan la ciudad colonial encima de la ciudad de Tenochtitlan y aprovechan muchos materiales prehispánicos para las nuevas construcciones.
Entonces, en esta lámina, el folio 2 de este códice mendocino, ¿qué es lo que vemos? Primero, ven ustedes el águila en el centro, el águila parada sobre el nopal. Este es el símbolo de Tenochtitlan, ¿no? Claro, esto lo pintaron los artistas, indígenas, ¿verdad? Eh, a petición ya de los frailes, de, como digo, del virrey, etcétera, fueron pintando toda una serie de cosas, de sus costumbres, etcétera, y entre ellos, pues empezaron con la fundación de su ciudad. ¿Cuándo ocurrió la fundación? Ocurrió en el año 1325 de nuestra era. Es decir, que de 1325 a 1521, en que llegan los españoles, casi son 200 años en los cuales la ciudad se va a ir desarrollando. ¿Qué representa esta lámina? Cuando ellos llegan y se instauran ahí, van a dividir su ciudad en 4 parcialidades, que ahí ven ustedes. Noten también el carácter lacustre, cómo hay corrientes de agua que se cruzan, ¿no? Y también rodeada por agua, por este cuadrángulo allí, ¿verdad? Indicando el carácter lacustre de la ciudad. El águila sobre el nopal tiene un simbolismo, es el dios Huitzilopochtli, es un dios tutelar de los aztecas, ¿verdad? Que es el que los guía en esta peregrinación hasta que fundan su ciudad, ¿no? Es un dios solar y de la guerra. Entonces ustedes ven allí los 4 primeros, diríamos, barrios que van a conformar la ciudad de Tenochtitlan. Era una ciudad, claro, cruzada por canales de agua, ¿verdad? Por su carácter lacustre, y el principal medio de comunicación interno eran canoas de madera muy delgadas, un poco largas, digamos 3 metros de extensión, pero muy estrechas para poder transitar entre aquellos canales, ¿no? Entonces, pues aquí vemos ese momento de la fundación. La siguiente lámina nos va a dar el primer plano de una ciudad mesoamericana. Es el plano de Tenochtitlan, ¿no? Y también de algunas poblaciones de los alrededores del lago. Este plano lo mandó a hacer el conquistador Hernán Cortés. Él llega allí, manda hacer barcos, bergantines, ¿verdad? Para estar en el lago, para controlar el lago al momento de la conquista, pero se ve que le pide a los capitanes de navío, que conocían bien esto de las distancias, en fin, que hagan el plano de la ciudad. Y eso es lo que observamos aquí. Vean varias características porque es muy importante. Primero, insisto, el carácter lacustre. Ahí ven el lago de Texcoco en azul, ¿verdad? Y la ciudad allí en medio, pero noten ustedes cómo hay grandes calzadas en amarillo, ¿verdad? Son estas calzadas que unen hacia el sur, porque además el plano está orientado hacia el norte arriba, hacia el sur, acá abajo, ven cómo sale esa línea amarilla, que es una de las calzadas que va a unir con el área sur de la tierra firme, digamos. Luego ven otra calzada que sale hacia el oriente, ¿verdad? Y otra más que sale hacia el poniente, o sea, hacia el lado derecho, que es la de Tacuba, que va a ser muy importante al momento de la conquista y demás, ¿no? Y arriba, hacia el norte, ven también varias calzadas, y allí precisamente es donde se encontraba la otra ciudad de Tlatelolco, la otra ciudad azteca, ¿no? En los bordes, claro, ven varias ciudades que se encontraban digamos, en la tierra firme, ¿verdad? Y que eran, pues, pertenecientes algunas a Tacuba, otras eran el asentamiento de Coyoacán, en fin, son varios, ¿no? Pero noten algo importante, como el centro, el pleno centro de la ciudad
tiene un cuadrado. Es la plaza principal. Ellos quisieron realzar mucho el aspecto religioso porque, claro, consideraban que todo esto era obra del demonio, en fin, y por lo tanto ponen énfasis en ese aspecto religioso porque junto con la conquista militar, pues venía aparejada la conquista ideológica, la conquista religiosa, ¿no? Entonces, vemos cómo ellos van a realzar esa plaza principal de Tenochtitlan. Era una plaza que arqueológica, bueno, está actualmente debajo de la Ciudad de México, ahí donde está la Catedral de México, en la gran plaza que llamamos Zócalo de la Ciudad de México. Abajo de todo eso se encontraba la gran plaza de Tenochtitlan, que arqueológicamente hemos podido ahí medio excavar y demás en este medio urbano actual, y hemos podido detectar que tenía más o menos unos 380 o 400 metros de lado. O sea que imagínense ustedes el tamaño de ese cuadrado que estamos viendo, ¿verdad? 400 metros por lado del espacio sagrado. Allí, adentro de esa gran plaza, había, según dice el franciscano Fray Bernardino de Sahagún, había hasta 78 edificios, la mayoría de ellos dedicados a diversos dioses. Estaba también la escuela de los nobles, llamado el Calmecac. En fin, había toda una serie de elementos, pero por lo general relacionados con las deidades. Ahora bien, esta plaza estaba conformada eh, por una gran plataforma en cuyo interior se encontraban estos edificios y tenía sobre todo 3 puertas de salida, que son las que dan a las calzadas en amarillo que ustedes ven, la que ya dijimos, la de Iztapalapa al sur, la de Tacuba al poniente, luego al norte esta otra, del Tepeyac, en fin. Entonces, este gran cuadrado muy sacralizado, ¿verdad? Con esos 78 edificios que relaciona Sahagún en el siglo XVI, está marcando pues ese espacio sacralizado. Pero, ¿qué vemos al interior? Al interior podrán ustedes ahí observar una pirámide, digamos, dentro del cuadrado del lado izquierdo, hay una pirámide que es el templo mayor, precisamente, ¿no? Y frente a él, hacia el lado poniente, adentro del cuadrado, vemos también unas especies de como espigas en negro, que es el llamado zompantli, o sea, la estructura en la cual se colocaban cráneos de sacrificados. También observan algunos otros edificios, ¿no? Claro, no podían dibujar o pintar allí los 78, pero por lo menos dan idea de algunos de ellos. Los trabajos arqueológicos que emprendimos del proyecto Templo Mayor han encontrado, de esos 78, han encontrado por lo menos cerca de 45 o 50. Los hemos podido detectar ahí entre calles, debajo de casas, en fin. Hemos podido ir detectando por lo menos 45 o 50 estructuras arquitectónicas. Entonces, como ven, ahora pasemos a ver lo que era todo alrededor. O sea, la ciudad, como ven, estaba conformada en su mayoría pues por quienes habitaban en la ciudad misma. Allí vemos cómo hay corrientes de agua, cómo están las casitas colocadas, ¿verdad? Inclusive se alcanzan a ver por allí algunas canoas que navegan, como decíamos, era el principal medio de comunicación interno, ¿verdad? Y pues todo ese espacio tenía también áreas verdes. Ustedes pueden observar algunas partes en color verde, ¿verdad? En distintas partes de la ciudad, ¿no? Hay una cosa interesante. El palacio del gobernante máximo de Tenochtitlan, en este caso, cuando llegan los españoles, era Moctezuma II. Tenía su palacio, era un verdadero palacio que estaba exactamente al sur, inmediatamente pegado al gran recinto ceremonial, pero fuera de él, ¿no?
Entonces, allí habitaba Moctezuma. Hay relatos que nos han dejado los conquistadores de cómo era este palacio, cómo había habitaciones donde inclusive había artesanos trabajando, tejiendo, elaborando objetos para el culto, etcétera. Inclusive tenía un zoológico en el cual nos relatan los cronistas españoles de aquella época y que lo vieron, cómo había gran cantidad de animales, ¿no? Desde serpientes que tenían allí, aves, en fin, una cantidad realmente impresionante. Y lo interesante es que con nuestro proyecto, el proyecto Templo Mayor, se ha podido detectar que además de ser un zoológico del cual disfrutaba el gobernante y quizás sus invitados, en fin, también era el reservorio de animales para ceremonias que se hacían en el Templo Mayor y en otros templos, porque hemos encontrado ofrendas con una enorme cantidad de restos óseos de animales. Hemos encontrado, bueno, no tienen idea. Acabamos de publicar un libro con Leonardo López Luján, mi colega, que ahora tiene a cargo los trabajos. Se han podido detectar una cantidad de especies tremendas. Nada más para que se den una idea, en estas ofrendas al templo, a los dioses, había restos de tortugas, de cocodrilos traídos desde la costa, 400 kilómetros, ¿no? Eh, Había restos de felinos, ¿no? Jaguares, pumas, había restos de lobo, de cánidos, de perros, eh, aves de diferentes, bueno, águilas, se han encontrado buena variedad de águilas, codornices, serpientes, bueno, y caracoles, conchas, o sea, una cantidad de animales, cada uno de ellos con un simbolismo específico, ¿eh? Yo les mencionaba, por ejemplo, el cocodrilo, pues el cocodrilo para ellos representaba a la tierra. El águila era el ave que volaba más alto, por lo tanto se le equiparaba al sol, ¿no? Y así, pues las serpientes tenían o también su connotación y demás. O sea, no era nada más colocar estos objetos allí, sino era con un simbolismo específico, ¿no? Había un lenguaje, por decirlo así, en cada ofrenda. Hemos encontrado cerca de 200 ofrendas, o sea que la cantidad, pero no solo eran materiales biológicos, digamos animales, hemos encontrado madera, etcétera, sino también máscaras, hemos encontrado piezas de barro, en fin, una variedad de elementos que se colocaban en estas ofrendas en honor a los dioses. Entonces, pues, vemos, además, la población que circundaba el espacio ceremonial, el espacio sagrado, era principalmente, pues, especialistas. Había allí, digamos, quienes trabajaban las piedras duras. Y recuerden que no usaban el metal, utilizaban otras piedras también para ir devastando estas piedras más duras, en fin, usaban la arena como abrasivo para ayudarse a estos trabajos. Había trabajo en hueso, había trabajo en pieles, había médicos, había poetas, había, en fin, era una ciudad muy compleja cuya población ha llegado a calcular más o menos en 175,000 habitantes, ¿no? Eh, entonces, como ven, pues hay allí una complejidad enorme. Ahora, se preguntarán ustedes muy bien cómo, por ejemplo, cómo se surtían de agua potable. Bueno, pues vean el mapa y en la parte inferior izquierda ven la bandera española en amarillos ahí con la presencia del águila imperial, en fin, ¿no? Por ahí estaba Chapultepec. Chapultepec es un cerro en el cual había manantiales. Entonces, esos manantiales eran canalizados a través de la calzada de Tacuba, que es esa que veíamos que está
saliendo hacia el poniente, ¿no? Y entonces llegaban a un punto ya de la ciudad en que por medio de canoas y con ollas llenaban y repartían en las casas, ¿no? O sea, había todo un sistema de abastecimiento del agua potable para la ciudad y y se sabe y por las descripciones y demás que hicieron pues todo un acueducto que tenía 2 canales, porque si en un momento dado había que limpiar uno de ellos, el otro pudiera seguir surtiendo agua, ¿no? O sea, había todo un mecanismo. No me pregunten de la basura, yo imagino que se acumulaba una cantidad de basura enorme, pero ahí sí no tenemos idea de cómo habrán podido deshacerse de ella. Lo que sí sabemos es que fueron ganándole espacio al lago. Es decir, iban rellenando con estacas, piedras, lodo, etcétera, y se iban extendiendo. Y también conocemos que había un sistema de agricultura, el sistema de chinampas, el cual consiste en eso, en ganar un espacio al lago. Era una zona obviamente muy húmeda y se permitía pues tener cosechas al año, en fin. Entonces, dentro de la ciudad misma había también estas parcelas en las que se sembraba, se cultivaba maíz, frijol, calabaza, tomate, en fin, ¿no? Entonces, y claro, la conexión a través de las grandes calzadas y de canoas con las otras ciudades que estaban allí circundando el lago de Texcoco. Entonces, como ven, pues fue una planificación que en parte pues tuvieron que ir, traían un conocimiento previo de, digamos, de asentamientos, de control de agua, etcétera. Pero aquí también tuvieron que ingeniarse porque el principio, en 1325, en ese año, pues ellos no eran libres, estaban sujetos a otro señor que era dueño de todos esos terrenos. Entonces, tenían que ingeniárselas para ir, pues, agrandando, haciendo más grande y su ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Cortés, cuando va a conquistarla, usa una estrategia muy interesante. Primero, rompe, como él dice, rompen los caños, el acueducto que llevaba el agua, o sea, dejan a la ciudad sin agua, ¿no? Porque parte del lago tenía agua dulce, pero otra parte era agua salada, ¿no? Entonces rompe los ductos que llevaban el agua, primero. Después pone a sus fuerzas en los extremos, digamos, en tierra firme, pero en los extremos de las grandes calzadas. O sea que impide el paso por las calzadas de ayuda o de apoyo hacia los habitantes que estaban allí en Tenochtitlan. Y además hace los barcos, estos bergantines, eran 13, los hace para tener el control del lago. Claro, el bergantín era más grande que estas canoas muy estrechas, en fin, y aunque eran miles de canoas, estos bergantines, pues con un tamaño mayor, traían un cañón en la proa, en fin, bien artillados, y pues Cortés toma el mando de los bergantines para tener el control del lago y mientras tanto va teniendo el control de la ciudad a través del control de los accesos a la ciudad, ¿no? Pero, y claro, va avanzando. Entonces, los relatos que nos da, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, cronista soldado, y el mismo Hernán Cortés, son tremendos, son luchas diarias en que se conquista una parte, toman una acequia, un canal, luego al día siguiente es recuperado por los mexicas. O sea, duró, el asedio a la ciudad duró alrededor de 3 meses, ¿no? Hasta que finalmente, pues, ceden las fuerzas mexicas, porque además no eran solamente los españoles, que eran 800 o 1000, no, esos, no, sino que
tenían como apoyo a todos a muchos grupos indígenas enemigos de los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas los tenían sometidos y les imponían un tributo muy severo. Entonces, claro, cuando llegan los españoles, Cortés se da cuenta de esto e inmediatamente les promete que ya no tienen que pagar el tributo a Moctezuma y claro, pues van a apoyarlo. Entonces, quienes hicieron la conquista, hay un dicho aquí en México que dice, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Sí, claro, porque fueron, como digo, estos miles y miles de contingentes indígenas, enemigos de Tenochtitlan, que iban a apoyar a Cortés. Y ya luego la independencia en 1821, ¿verdad? Pues sí, ya son descendientes de españoles y demás, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, pero sí quería hacer mucho hincapié en esta. Aquí tienen que Fray Bernardino de Sahagún, ese fraile franciscano, en el siglo XVI, que también ellos llegan a evangelizar y demás, en sus primeros memoriales, va a darnos esta pintura, este dibujo de lo que era el espacio sagrado que mencionábamos. Ustedes ven ahí la gran plataforma que rodea, el gran cuadrángulo, digamos, que rodea el espacio sagrado. ¿Y qué vemos al interior? Vemos el Templo Mayor. Allí ven ustedes este edificio con doble escalinata, con dos templos en la parte superior, ¿verdad? Que es el Templo Mayor, que se caracterizaba por eso, por tener el culto ahí a Tlaloc, que era el dios del agua, de la lluvia, de la fertilidad, por lo tanto, de la producción agrícola, y del otro lado a Huitzilopochtli, al que ya habíamos mencionado, que era el dios de la guerra, el dios solar, ¿verdad? Y recuerden que la guerra, como ya lo acabo de comentar, era un medio de poder controlar otras regiones e imponerles un tributo que llegaba a Tenochtitlan como complemento a su economía. Entonces, allí vemos pues tanto a Tlaloc como, o sea, al dios de la lluvia y al dios de la guerra, ¿no? Presentes. Pero ven ustedes otros edificios. Si vemos hacia abajo, la parte de la mitad hacia abajo, podemos ver allí otras estructuras, entre ellas, por ejemplo, el Templo del Sol, quizá el Calmeca, aquella escuela de los nobles, y ven ustedes abajo una figura como doble T, ¿no? Es el juego de pelota, es la forma de representar las canchas que había para el juego de pelota. Lástima que no heredamos la destreza que ellos tenían en el juego de pelota, que era un juego con ciertas características, porque nuestro fútbol actual pues es un desastre, a diferencia de ustedes que siempre nos ganan. Bueno, ya mejor no recuerdo esto. Pero el hecho es que pueden ustedes ver ahí estos planos, diríamos, del siglo XVI, que nos están mostrando ya algunos de los edificios, y noten también las tres puertas de acceso al espacio sagrado, ¿no? Esas partes donde ya no corre esa gran plataforma que conforma, ahora sí, el recinto, la gran plaza, sino que vemos la abertura a la derecha que lleva a la calzada de Iztapalapa, la del norte que lleva al Tepeyac y la del sur, ahí junto al juego de pelota, que lleva o es la calzada de Tacuba. Entonces, pues, inclusive vean ustedes algunos detalles arquitectónicos. Allí en el Templo Mayor, en ese templo dual, pueden ver cómo la puerta de acceso está conformada por pilares y un dintel. Hemos encontrado, claro, el templo tiene varias etapas constructivas. Imagínense, a lo largo de 200 años fue creciendo, además, en la misma forma que crecía el poderío y la expansión mexica. Entonces, hemos podido encontrar en una de las primeras etapas constructivas, inclusive, pues partes de la puerta con sus pilares de acceso, pintados, decorados, etcétera, ¿no? Pero en fin, es para dar una idea. La que sigue nos va a mostrar ahora sí las excavaciones del Templo Mayor.
Aquí están viendo, bueno, esta, a ver, la anterior imagen, por favor, en la que se veía, a ver si podemos poner la imagen, creo que es la anterior, que pasó así fugazmente. No, a ver, bueno, esta, bueno, vean ustedes. En esta imagen ustedes se podrán dar cuenta de lo que era en el holograma, lo que era el Templo Mayor Mexica con sus dos adoratorios arriba y está orientado hacia el poniente, o sea, hacia el lado derecho, ¿no? Y para que se den una idea, pues ven la gran masa de la Catedral de México, catedral que tardó 300 años en construirse, ¿eh? Tiene todos los estilos, el herreriano, el churrigueresco, el quién sabe qué. Entonces, la gran plaza que ustedes ven al fondo es el actual llamado Zócalo, por nosotros, o Gran Plaza Central. A la izquierda está el Palacio Gubernamental, que se encuentra ubicado sobre el Palacio de Moctezuma, por cierto, ¿no? Se han podido encontrar algunos vestigios ahí, ¿no? Pero también los inicios de la catedral, hubo una primera catedral que se destruyó en el mismo siglo XVI y ya se empezó a construir la que estamos viendo, ¿no? Pero muchos de los materiales utilizados los aprovecharon de la destrucción que iban haciendo de los edificios prehispánicos. Empezaban a destruirlos, pero aprovechaban la materia prima para las construcciones coloniales, ¿no? Y así hemos podido encontrar inclusive relieves aztecas y demás empotrados en alguna casa o sirviendo como cimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en fin, esto es para darles una idea del volumen, además, porque el templo principal era el edificio de mayor sacralidad, pero el más alto y más extenso. En su última etapa, la que vieron los españoles, o sea, esta que estamos reproduciendo, llegó a tener hasta 82, 84 metros de largo, para que se den una idea, y de altura unos 45 metros, ¿no? O sea, imagínense que cada reconstrucción, hemos encontrado 7 etapas constructivas, una sobre otra, en que el templo iba agrandándose, y la cantidad de mano de obra que se necesitaba para eso, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente. Aquí está, ahora ya lo que la arqueología ha ido encontrando del principal templo, ¿no? Esta vista es de la fachada principal que mira hacia el poniente, ¿no? Y allí podemos ver precisamente algunas de las etapas. Ven ustedes cómo la doble escalinata se va repitiendo hasta llegar a la que se encontraba debajo de esa techumbre que se colocó horrenda, pero se colocó para proteger, porque allí aparecieron en una de las primeras etapas constructivas del templo, aparecieron pintura mural y cosa que pues había que proteger. Pero esto les da una idea de lo que era este edificio con sus superposiciones. En la siguiente, aquí está. Ahora bien, no era solo un edificio, no solamente era una presencia arquitectónica, sino que tenía todo un simbolismo. ¿Y cuál era el simbolismo del Templo Mayor, el principal templo azteca? Pues era que se le consideraba por los aztecas como centro de su universo. O sea, a tal grado que concebían que de él subían los niveles celestes, que se alinea con, eran 13 niveles celestes, de el templo mayor hacia abajo era el inframundo, el lugar de los muertos, ¿verdad? El Mictlán, y ustedes ven las 4 áreas con colores que eran los 4 rumbos del universo, ¿no? Entonces, cada rumbo estaba regido por un dios, se caracterizaba por un color, por un glifo y por una planta y un ave, un pájaro, un animal. Entonces, ven ustedes entonces que no solamente era una estructura, digamos, religiosa, sino que simbolizaba su concepción del universo. Esa arquitectura estaba mostrándoles eso, ¿no?
Entonces, imagínense la importancia que entonces estos templos mayores tenían, porque también lo había en la ciudad vecina de Tlatelolco, ¿no? Vamos a ver la siguiente, en donde podemos ya empezar a ver detalles. Por ejemplo, este es un gran basamento que se encontró al norte del Templo Mayor, dentro del recinto ceremonial, este recinto de 400 metros por lado. Pero vean ustedes aquí, por ejemplo, el tipo de piedra utilizada. Hay andesita, esa un poco más clara. Hay la más oscura que ven es lo que llamamos tezontle, es un término en náhuatl. El tezontle, que no es más que la lava volcánica, digamos, ¿no? Todo es material volcánico, pues es el que tenían a la mano y lo aprovechaban, ¿no? Entonces ven ustedes aquí la esquina de este edificio y también al fondo, ahí a la derecha, alcanzan a ver algo de la escalera por la cual se accedía a la parte superior de este edificio, ¿no? La siguiente nos va a mostrar otro conjunto. También vean ustedes aquí, pues yo diría que con mayor calidad, ¿verdad? Vemos las piedras y las escalinatas, ahí está la huella, el peralte, en fin, ¿verdad? Y las alfardas, estos elementos limitantes de la escalinata, y claro, los pisos de estuco. Quiero decirles que todos estos edificios estaban recubiertos de estuco de esta mezcla de cal, arena, en fin, ¿verdad? Y pintados en la mayoría de las veces, ¿no? Tenían pintura y demás, ¿no? Entonces, aquí están viendo otro de los edificios del gran espacio de Tenochtitlan. La que sigue. Bueno, aquí vemos en ese mismo espacio que estábamos viendo antes, se encontraron, ahí ven abajo, esa parte que pues un poco extraña ahí, es restos de un árbol sagrado que iba junto a la estructura, y sabemos a través de las fuentes históricas cómo había diversos cultos a diversos dioses, etcétera, y el árbol era una presencia importante, ¿no? Pero ahí ven pues más o menos también algunos detalles arquitectónicos, ¿no? La que sigue. Bueno, este es un templo que ustedes están viendo casi tal como se encontró, completo. Por cierto, quiero comentarles que hubo una corriente dentro de nuestra arqueología hace 50, 60 años, en fin, que tendía mucho a la reconstrucción monumental. Es decir, encontraban unos 4 o 5 escalones y ellos completaban el edificio, ¿no? Y ustedes saben, como arquitectos, que la Carta de Venecia de 1965, pues prohibió prácticamente que se hiciera la reconstrucción en edificios. Y pues yo y algunos otros colegas, pues pertenecemos a la corriente que no quiere reconstruir, sino que darle sí el mantenimiento a lo que se encuentra. Bien, pero aquí, en este caso, son templos, para que ustedes se den una idea, más o menos el edificio mide, para que tengan una idea en cuanto al tamaño, tiene aproximadamente unos 8 o 10 metros de largo, ¿no? Y de ancho un poco menos, pero vean ustedes, es un templo, ¿verdad? Con un pequeño vestíbulo que ven allí y con estos muros que conforman el vestíbulo, con estos aros de piedra, pero vean cómo todo estaba policromado, lo que yo les comentaba antes, ¿no? Cómo primero se colocaba el estuco, después sobre él se ponía el color y la mayoría de estos colores eran de origen mineral. Pero vean ustedes cómo el decorado para ellos era importante porque cada color tenía un simbolismo también, ¿no? Entonces, pues aquí esto nos da una idea de uno de los templos que están junto al Templo Mayor.
pocos metros hacia acá está hacia, digamos, hacia la derecha, ven ustedes el piso original, todo, se encontraría el Templo Mayor. Entonces es lo que hemos llamado templos rojos. Hay uno al sur y otro al norte, a los lados del gran edificio. Pero noten el piso, como el piso también está hecho con lajas de origen volcánico, ¿verdad? Ven, hay una pequeña superposición. Aquí abajo, en el piso, ¿verdad? Con estas lajas, vemos cómo hay un piso que corría abajo. Y esto era un problema para la ciudad, porque la ciudad, por el medio lacustre, en épocas de lluvia, sufría inundaciones. Entonces, constantemente tenían que estar rellenando ahí con piedra, lodo, en fin, y, por ejemplo, hacer otro piso y otro más. Entonces, hemos encontrado superposición de pisos en diversas partes de nuestras excavaciones, ¿no? La que sigue. Bueno, este es un hallazgo relativamente reciente. Está exactamente frente al Templo Mayor. Se encontró este edificio que tiene forma circular, más o menos tiene un diámetro de 16 metros, ¿verdad? Y ven ustedes cómo está con el estuco y hay cabezas de serpiente que lo están adornando. Pero para nuestra sorpresa, era junto a ese edificio circular, apareció lo que tienen ustedes en primer plano, un árbol, ¿no? Con su, lo que llamamos aquí su arriate, o sea, una estructura pequeña arquitectónica, en la cual el árbol nacía, ¿no? Eh, y ya les comentaba yo cómo el árbol tiene un significado muy, muy importante en el México prehispánico. En este caso, nuestros biólogos identificaron que era un encino, que era un encino de los que crecen aquí en el Valle de México, ¿verdad? Y que era este tipo de planta. Pero noten también que muestra una bifurcación, ¿no? Hecha intencionalmente al momento que el árbol iba creciendo, lo iban orientando, porque hay representación de la dualidad, que era muy importante. Así como en el Templo Mayor estaban los dos dioses, que es una dualidad, el dios de la lluvia, de la fertilidad, del agua, etcétera, o sea, de la vida, está Huitzilopochtli, el dios de la guerra, la muerte, etcétera. Entonces, esta dualidad vida-muerte era muy importante, ¿no? Y así había varias. Entonces, estos árboles a veces se les daba esta bifurcación también con cierta representación de ese tipo. Este edificio circular está siendo excavado. Ustedes ven en la parte alta que hay un como muro blanco, es una tabla roca, porque atrás de esto ya está abierto al público, pero atrás se sigue excavando el edificio alrededor, ¿no? Entonces pusimos provisionalmente esa tabla roca que se va a quitar una vez que ya esté toda la circunferencia del monumento, ¿no? Por cierto que en el lado de allá, en este momento, están saliendo una gran cantidad de ofrendas, eh, de ofrendamientos con restos de oro, restos, huesos. Bueno, se han encontrado hasta estrellas marinas, imagínense, todo eso, claro, traídos desde áreas bueno, dientes de tiburón y demás, traídos desde las costas, ¿no? La que sigue, aquí tienen otro edificio encontrado también dentro del gran recinto ceremonial de Tenochtitlan. Allí ven al arqueólogo, en este caso es Raúl Barrera, para que ustedes se den una escala humana, para que se den idea pues del tamaño del edificio. Como ven, también guarda esta forma circular, pero es un edificio dedicado al dios del viento, a Ejecal Quetzalcóatl. Y ven ustedes los pisos que hemos encontrado, ¿no? Y pues claro, cómo se encontró recubierto en parte del estuco. Pues el estuco a veces es endeble y se pierde ya con el tiempo y demás, ¿no? Pero esto ahorita también está abierto al público. Hay otras áreas que no están abiertas al público, ¿no?
pero nos muestra todo este espacio de habitación, como yo lo he llamado, de habitación de los dioses, ¿no? La que sigue. Bueno, esto es algo impactante. Se trata de un zompantli. Les voy a explicar qué es esto. Ellos tenían estructuras que eran muy bajas, de unos 80 centímetros de alto, digamos, alargadas, podían llegar a tener 40, 50 metros de extensión, era un gran rectángulo, eh, y encima se le colocaban pilotes de madera y los pilotes se unían entre sí, ¿verdad? Todos ellos, con varas en las cuales iban ensartados cráneos de los sacrificados, de los enemigos de los aztecas, ¿no? Pero nos dice alguna de estas fuentes históricas que en los extremos del Zompantli había dos torres de cráneos, uno junto al otro, ¿no? Entonces, esto obedece a eso, es esa torre de cráneos, ven ustedes cómo está uno pegado con el otro, con una argamasa ahí, esta cal, en fin, están pegados. Se han encontrado más de 4.500 cráneos, imagínense. Muchos de ellos han sido estudiados, en fin, la mayoría son masculinos, de guerreros, seguramente, en fin, enemigos de los aztecas. Pero es uno de los hallazgos más recientes y que nos está causando, por otro lado, aparte de la información muy rica que nos está proporcionando, nos está causando un problema de conservación. Allí hemos entrado en la discusión de que si habría que volverlo a tapar porque el hueso se está, claro, afectando, desintegrando, y que si se tendría que volver a tapar por nuestros restauradores, con todo el cuidado, toda la precisión, o si puede mantenerse para la visita y que se pueda ver. Aquí nada más vemos una partecita, pero pues imagínense, eh, además llena de todo un simbolismo, ¿no? Era el dominio sobre el otro grupo, el grupo enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue. Bueno, este es otro hallazgo también ahora, ya he mencionado en un par de ocasiones, la escuela, el Calmecac. Había dos escuelas, una para los nobles, que era esta, el Calmecac, y una para la población, que se llamaba Telpochcali. Entonces, hemos podido encontrar debajo de edificios y demás estos restos, ven ustedes aquí a la derecha, allá abajo, todo el piso de estuco perfectamente conservado, los escalones, ¿verdad? En parte recubiertos del estuco. Atrás hay otra sala también en que, en fin, era utilizado para la enseñanza de la nobleza azteca, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, dentro del gran recinto ceremonial. Ya después me referiré, aunque sea brevemente, al espacio de habitación de los hombres, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí vemos ahora el aspecto ya social, diríamos, ¿no? La sociedad mexica estaba dividida muy profundamente en varios grupos. El grupo dirigente arriba con el gobernante máximo, el Tlatoani, ¿verdad? Los nobles, los guerreros de alta jerarquía, etcétera. Y abajo estaba la población en general, la cual era, claro, la que llevaba la mayor carga en el aspecto de construcción, de siembra, de diversas prácticas, como aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en el Códice Mendoza, que empezamos con él, ven ustedes a la derecha, en la línea que baja a la derecha, vemos a la madre enseñando a la hija, ¿no? Por ejemplo, en la segunda lámina, digamos, la segunda escena hacia abajo, ven ustedes a la madre aconsejando y diciéndole a la hija acerca de cómo tejer, de cómo hay que hacer, digamos, las telas, etcétera, etcétera. Además, ven ustedes algo de la indumentaria que se utilizaba, ¿no? En fin, todo esto nos está indicando
esas enseñanzas que se le daban en este caso a la niña. El niño, lo vemos al lado izquierdo, vemos al niño también con el padre que le está enseñando, inclusive ven ustedes en la tercera franja, pues cómo lo están enseñando a que tiene que barrer, tiene que cargar materiales, tiene que saber trabajar hasta abajo, pues digamos, la lapidaria, hacer objetos, cuentas de piedras verdes para collares, en fin. O sea, toda la enseñanza que se daba tanto al interior de la familia como en el Tepozcali, ¿no? Del Tepozcali sí no hemos encontrado vestigios, ¿no? La que sigue, aquí vemos lo que era la línea genealógica de los gobernantes, el Tlatoani, empezando arriba, a la izquierda, con Acamapistli, que fue el primer gobernante de Tenochtitlan en 1325, ¿no? Después abajo viene Huitzilíhuatl y así Chimalpopochtli, en fin, van sucediéndose hasta que el que está abajo, Ixcóatl, es el que va a liberar a Tenochtitlan, porque cuando llegan, como dije, estaban sujetos a otro señor. Aquí con Ixcóatl van a alcanzar la liberación y ya a partir de Moctezuma I, aquí arriba en el centro, ya va a empezar el engrandecimiento de la ciudad, ¿verdad? Ya empieza la expansión militar, el control económico de otras regiones, etcétera, ¿no? Y que va a alcanzar a lo largo del tiempo con otros gobernantes, con Axayácatl, con Tizoc, en fin, todos, va a alcanzar, pues, la expansión máxima del imperio, que llegó a controlar las dos costas, en fin, ¿no? Y finalmente aquí a la derecha Moctezuma II, que es el que le toca enfrentar a los españoles. Él muere durante el proceso de la conquista militar y lo va a suceder en el trono su hermano Cuitláhuac, que es el que está aquí abajito, pero muere de viruelas, porque la viruela vino a ser un gran aliado de las fuerzas españolas y indígenas que apoyaban a los españoles, y Cuitláhuac se contagia y muere. Y finalmente abajo a la derecha Cuauhtémoc es quien va a llevar la última resistencia de la ciudad de Tenochtitlan en contra de los españoles y sus aliados indígenas. La que sigue. Bueno, y ahora vamos a ver algunos elementos escultóricos también. Bueno, dije antes que me iba a referir, tenemos de la parte de habitación popular, digamos, se han encontrado algunos vestigios arqueológicamente, pero también tenemos pictografías en las que se ven las casas, su planta, su distribución, en fin, ¿no? Y por lo general se usaba allí materiales como el adobe, materiales como la madera, claro, el lodo, en ocasiones el estuco, en fin, la paja, la palma para los techos y demás. Pero entre los escultores se dio, vean, esta escultura que está en el Museo Nacional de Antropología, representa una diosa terrestre. Tiene cerca de 3 metros de alto, para que se den una idea. Y como ven ustedes, está totalmente tallada en piedra volcánica, ¿no? Y imagínense ir tallando con otras piedras más duras, ir devastando esto para ir logrando pues, las formas que ellos querían de representar a sus dioses. La siguiente nos va a mostrar el famoso calendario azteca. Este gran círculo, ven ustedes, en realidad es una expresión del tiempo azteca. Ahorita les explico. Fue también tallada en piedra volcánica y el diámetro de esta pieza es de más de 3 metros, para que se den una idea. Entonces, en el centro está una deidad muy importante, un dios solar, ¿verdad? Después vienen otros elementos que nos recuerdan las edades cósmicas que ellos tenían. Después ven una banda que circunda todo esto
y que son los días, son los 20 días que conformaban un mes. En lugar de 30 como nosotros, ellos tenían 20 días y los meses eran de 20 días. Había 18 meses de 20 días, ¿no? Y en fin, ven todos los tallados. Y originalmente estuvo policromada, por cierto, ¿eh? La siguiente. Vean, este es un hallazgo que ya nos tocó hacer del Templo Mayor con el proyecto, porque esa figura anterior apareció hace 200 años, ¿eh? Pero aquí vemos esta que es, para que se den una idea de la dimensión, tiene 4 metros por lado, ¿eh? Es una enorme escultura hecha en andesita, también volcánico, y vemos el color, cómo estaban policromadas. Y representa a una deidad que es una diosa de la tierra, cuya función era devorar a los cadáveres, ¿no? Como tierra, ahí se enterraba la gente y claro, ellos veían que al final la piel se perdía y la tierra había devorado al cadáver y quedaba solamente los huesos, ¿no? Entonces ella era la gran devoradora de los cadáveres. Pero noten cómo está pintada, ¿no? Toda de amarillo, eh, su pelo en un tono rojizo, ¿no? En fin, unas características ahí especiales de la diosa. La que sigue. Aquí tenemos otra gran escultura. Esta tiene un diámetro de 3,20 metros, para que también que se den una idea. Obviamente piedra volcánica, pero vean ustedes la configuración de la deidad. Representa a la luna, a la diosa lunar, ¿no? Coyolxauhqui. Esta diosa, ven ustedes cómo la cabeza arriba está cortada en el cuello, está decapitada, y los brazos están separados del tronco, al igual que las piernas, ¿no? Estuvo policromada en su momento también, ¿verdad? Y puede verse actualmente allí en el Museo del Templo Mayor, ¿no? Pero claro, hay todo un mito, hay todo un relato de ella como luna va a luchar contra el sol, contra Huitzilopochtli, es vencida, es decapitada, la arrojan y va cayendo y se va desmembrando. Y esto me parece que es común en deidades lunares, porque la luna, a diferencia del sol, tiene sus fases, el cuarto menguante, la luna llena, la luna, en fin. O sea, se llega a desmembrar. En cambio, el sol no, el sol es una sola unidad, ¿no? Bueno, la que sigue. Bueno, vean ustedes la calidad de la alfarería. Esta es la representación, una olla con la representación del dios del agua, de Tlaloc, pintada con tonos, como decía, de origen mineral, ese azul muy vivo, tonos rojos, color blanco, en fin, que configuran a la pieza, ¿no? Entonces, también la alfarería, pues, fue una producción enorme que se dio. La que sigue. Aquí vemos una olla con una efigie de una deidad relacionada con la agricultura, ¿no? Allí tiene su atavío, en fin, pero era una olla que, pues, en la que se guardaba granos, en la que se concentraba agua, en fin, tenía funciones específicas dentro, digamos, también del culto, en este caso a los dioses, ¿no? La que sigue. Esta es una escultura de 1,70 de alto. Es casi tamaño natural, digamos, de un hombre, ¿no? Pero vean lo que representa. Es un esqueleto semidescarnado, ¿verdad? Que representa a Mictlantecutli, al señor del mundo de los muertos. Había dioses tanto en el inframundo como en la tierra, ya vimos la diosa terrestre, como en la parte celestes, ¿no? Los dioses aparecían también en los extremos, como comentamos, y demás, ¿no? La que sigue. Bueno, esta, yo, dentro de las investigaciones que he estado haciendo, he podido detectar que ellos construyeron su espacio sagrado en base a dos ejes, ¿no? Aquí vemos pues el dibujo del gran espacio
sagrado, digamos, y al interior vemos el templo mayor 1 y 2, el templo mayor con sus 2 adoratorios, sus 2 escaleras de acceso, etcétera, ¿verdad? Y sabíamos ya de antemano que estaban estos 2 dioses, el dios de la lluvia y el dios de la guerra, ¿no? El dios solar. Entonces, pero con las siguientes investigaciones que fuimos haciendo, vemos cómo, ven ustedes en color rojo, hay un eje de muerte, ¿verdad? Que empieza con el templo mayor, con la presencia del dios de la guerra, de Huitzilopochtli, se extiende al número 4, que es ese edificio circular que vimos, que se dice que ahí también se enterraban a algunos de los gobernantes cuando morían, ¿no? Luego, el Zompantli, o sea, esta estructura de cráneos, que es el número 7 que ven ahí. El juego de pelota, el número 5 abajo, ¿verdad? Y todos en una línea, en un eje oriente-poniente, ¿no? Pero a la vez detecté que está Tlaloc, el número 1, ¿verdad? En azul, y en línea también se encontró en el número 3 un altar con imágenes de Tlaloc a su alrededor. Es un pequeño altar, pero lleva lápidas con imagen del dios del agua. Y otra parte en que no se ha encontrado porque ya hay edificios actuales, ¿no? Pero hasta abajo ven el 8, que es el edificio que les mostré con Raúl Barrera, con el arqueólogo, ¿verdad? Y que es un edificio de Quetzalcóatl, del dios del viento, que está asociado también al agua, a la lluvia, ¿no? Porque el dios del viento, decían, soplaba para que viniera la lluvia, o sea, era un preámbulo, diríamos, a que llegara la lluvia. Entonces, como ven, pues son 2 ejes, ¿verdad? Uno de vida, uno de muerte, que es lo que vemos presente en el templo mayor, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí creo que no es muy buena mi foto, pero hubo un gran arquitecto y arqueólogo, Ignacio Marquina, que escribió, por cierto, un libro que les recomiendo mucho, Arquitectura Prehispánica. Es todo un tratado de la arquitectura prehispánica de todas las regiones, la región maya, el centro, Oaxaca, Costa del Golfo, en fin, bueno. Pero aquí tienen una imagen basado en el dato arqueológico, cómo él reprodujo lo que pudo haber sido parte de aquel espacio ceremonial. Entonces ahí ven el templo mayor, ¿verdad? Con sus 12 adoratorios, sus 12 escaleras y los otros edificios aledaños que se encontraban ahí, ¿no? Entonces, pues no sé si hay otra imagen todavía. A ver, vamos a ver. Aquí está, también del mismo Marquina, el arquitecto. Ven ustedes la parte superior del templo mayor, en la cual en las fuentes se nos dice cómo estaban pintados, cómo estaban decorados estos edificios. Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Siempre les ponía su escala humana para dar una idea, una proyección de cómo pudo haber sido aquello, pero están viendo ustedes, pues, en base a lo que informan las crónicas y en base al dato arqueológico, cómo él pudo, pues, digamos, reconstruir en papel lo que eran estos edificios. La siguiente. Bueno, esto que también es una lámina del arquitecto, ven ustedes lo que era el espacio sagrado, el recinto sagrado. Al fondo, a los lados, pues estaba todo el otro espacio profano en donde habitaba el hombre, pero que también había templos, algunos, porque cada uno de los barrios de Tenochtitlán tenían su espacio sagrado, etcétera, ¿no? Pero aquí esto nos da una idea de la monumentalidad que llegó a tener y que asombró a los españoles. Los españoles relatan en sus crónicas, Cortés, Bernal Díaz del Castillo, otros más, los mismos frailes que escribieron, en fin, nos relatan de cómo había sido aquello, ¿no? Entonces esto pues trata de dar una idea del gran templo mayor ahí con sus 4 cuerpos superpuestos, ¿verdad? Sus 2 adoratorios arriba, ¿verdad? Y los otros edificios, digamos, de menor altura, que estaban rodeando o que eran parte de este espacio sagrado, ¿no? Entonces, la que sigue creo que, a ver, creo que aquí termina. Bueno,
Entonces, ya para finalizar, entonces les comentaré ya algunos pensamientos generales sobre todo esto, ¿no? Al momento de la conquista, claro, como les dije, todo esto era obra del demonio. Entonces habría que destruirlo, ¿no? Era la guerra ideológica. Y lo van haciendo sistemáticamente. Pero van aprovechando la materia prima. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, bloques de piedra que con la representación del dios, de uno de los dioses, un dios terrestre, Tlaltecutli, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo aprovechaban, lo cortaban para ir haciendo de ahí una base de columna colonial. Entonces, así hemos encontrado mucho reuso del material prehispánico, ahora ya convertido en hispánico, ¿verdad? Para construir conventos, casas coloniales, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, ¿por qué Cortés decide poner la ciudad colonial encima de la ciudad de Tenochtitlan? Hubo razones políticas muy importantes, ¿no? Porque se le decía, no, hazlo al sur, en Coyoacán, en la población de Coyoacán, o hazlo por aquí, por allá, para que la nueva ciudad española se ponga ahí. Pero Cortés, muy hábilmente, dijo no, porque apenas empieza la conquista. Hemos conquistado a los aztecas, pero ahora necesitamos ir conquistando a los demás pueblos indígenas, ¿no? O sea, se iba a conformar lo que se conoció como la Nueva España, ¿no? Entonces se iban a extender hasta el norte, hasta buena parte de Estados Unidos, que se quedaron con una parte de nuestro territorio allá, pero bueno, pero imagínense, o sea, la empresa conquistadora apenas empezaba. Entonces Cortés quiso aprovechar lo que implicaba Tenochtitlan, lo que Tenochtitlan simbolizaba como ciudad, ¿verdad? Para otros pueblos indígenas, ¿no? Entonces pone allí la ciudad española, ahí va a empezar a crecer. Y claro, pues, digamos, tiene éxito, ya que logra, pues, conquistar hasta el área de Guatemala, Belice, todo esto, hasta el área del norte, más allá de la frontera con Estados Unidos. O sea, crea toda esta enorme Nueva España, en donde ya vemos otra planificación urbana, otros criterios, pero la mano de obra era la misma, la mano indígena que había construido los templos a sus dioses y ahora tenían que construir los templos cristianos. Muchas gracias.